Bien, Radio Fórmula desde Moscú, petardo del equipo de Alemania, fracaso rotundo del campeón del mundo ante una selección tosuda, entregada con mucho mérito porque Corea ya no tenía nada que ganar, más que salvar el honor, y termina por derrotar a Alemania y dejarla fuera, Ciro, del campeonato mundial. Sí, no deja de ser extraño, nunca le había ocurrido así al equipo alemán. Estamos hablando, por otro lado, de que 4 de los últimos 5 campeones del mundo han corrido con esta misma suerte. Le pasó a España después de ser campeona del mundo, le pasó a Italia, le pasó a Francia, que pegó también aquel petardo en el debut contra Senegal del que no se pudo levantar, y ahora le ocurre esto a la selección de Alemania, totalmente fuera de presupuesto. Parecía el primer lugar reservado para los alemanes, el segundo a disputarlo el equipo mexicano, el segundo si es para México, el primero termina siendo para Suecia, lo que son las cosas. Y Alemania no solamente se queda fuera, sino que también en el balance del rendimiento queda a deber. Yo te diría que solamente fueron positivos los segundos 45 minutos del partido contra Suecia, porque contra México pierde con justicia, porque contra Suecia el primer tiempo lo juega nefasto, se salvan de un penal, les pudieron haber anotado 2 tranquilamente, un 2-0 era justo al medio tiempo, se reponen y salvan el partido con el gol de Toni Kroos al minuto 95, y después contra Corea, fundidos también en la parte físico-atlética, y con unos coreanos que tuvieron una buena cantidad de ocasiones claras de gol, muchas veces no concretadas por inocencia misma. Comentábamos de broma mientras veíamos el partido que tal parecía que los coreanos necesitaban 10 oportunidades claras de gol para poder concretar una. Bueno, lo terminaron haciendo y superan a los alemanes, que por primera vez en su historia se quedan fuera en etapa de grupos. Exacto, nunca se había quedado en esta etapa Alemania en todas las participaciones que ha tenido el conjunto germano en la historia de los campeonatos mundiales. Perdió 2 partidos, uno ante México y el otro ante Corea el día de hoy. ¿Sabes qué? Me hace recordar los buenos resultados que sacó Alemania en otras competencias a nivel de selecciones en estos últimos 4 años. Es que uno lo veía, su título europeo que ganaron a nivel juvenil, la Copa Confederaciones que conquistaron hace un año en este mismo territorio, en fin, no daba pie la generación alemana a pensar que esto pudiera ocurrir por los buenos resultados que habían conseguido, por la solidez de estos jugadores, pero bueno, pues se probó que algunos como Müller, como el caso de Mesut Özil, del propio Sami Khedira, están fuera de forma y que es muy probable que su paso con la selección nacional haya terminado. Dominó prácticamente todo el segundo tiempo, se fue encima con todo, pero fue errática la selección de Alemania cuando se plantó frente a la portería coreana. El portero Neuer sale en el intento por colaborar para buscar un gol ya como una auténtica emergencia, pero pierde una pelota que deriva en el segundo gol del conjunto de Corea. Alemania se va del campeonato mundial por la puerta de atrás. Increíble. Una lamentable actuación de Alemania en este mundial. Corea que termina por dejar una buena imagen al derrotar a un campeón de esta naturaleza, mientras que Brasil consigue su pase también, Ciro, a la siguiente ronda y será el rival arrancando la próxima semana del equipo mexicano en los octavos de final. Sí, y se sobrepone a varias situaciones el equipo brasileño. Marcelo salió lesionado al minuto 10. Lo bueno de tener un equipo con tantas opciones, con tanto talento, inclusive en la banca, su reemplazante Felipe Luis lo termina haciendo muy bien, aunque sí hay una clara ventaja de Marcelo a Felipe Luis. Entra apenas al minuto 10 prácticamente sin calentar, no desmerece en su rendimiento. Brasil termina por sentenciar este partido ya avanzado el segundo tiempo, y es que Serbia llegó a tener varias aproximaciones de gol entre los minutos 55 y 65, creo que fue cuando Serbia estuvo más cerca, pero terminó apareciendo el gol de Thiago Silva al minuto 67 con autoridad para ganarle al conjunto serbio aquí mismo en Moscú, en el estadio Esparta. Salió bañado en lágrimas Marcelo porque no pudo terminar este partido. Gran primer tiempo de Neymar, gran primer tiempo de Neymar, porque sabíamos que no llegó en el mejor de los ritmos, que lo fueron llevando en los partidos amistosos poco a poco, que en el primer partido no le fue bien, que en el segundo contra Costa Rica terminó bañado en lágrimas, amonestado, pero sí anotando el segundo gol. Neymar esta vez hizo un muy buen primer tiempo, creo que fue en ese aspecto de lo mejor del equipo brasileño. Sí, porque fue muy participativo, porque tocó la pelota, porque también. Claro, fue un hombre muy presente en los avances de Brasil, gambetero, profundo. Vimos a un Neymar muy bien enchufado, muy conectado, en muy buen momento, a diferencia de la presencia de ánimo tan baja del equipo mexicano y del fútbol tan pobre que mostró el equipo mexicano. Y mencionamos al equipo de México porque se van a enfrentar el próximo lunes
en el partido de octavos de final. ¿Qué posibilidades reales tiene, Ciro, el equipo de México de derrotar a Brasil la próxima semana? Si México juega como hoy, ninguna. Si México aprende de los errores cometidos el día de hoy, si es capaz de regresar al formato en aplicación, en intensidad, en planeación estratégica que le vimos en su presentación contra Alemania, entonces creo que le puede hacer juego. Y hacerle juego no puede ser suficiente para ganarles, ojo, pero si ya estás en la contienda, cualquier cosa puede pasar en 90 minutos, pero solamente si México recupera ese nivel que tuvo el domingo antepasado en su presentación en esta Copa del Mundo. Si vuelve a aparecerse lo de hoy en Ekaterimburgo, no le veo posibilidades a México, pero hoy tiene una ruta de vuelo, un mapa de lo que no debe de hacer también. Creo que está muy claro lo que no debe hacer, lo que sí debe hacer, y con base en los ajustes que pueda hacer el técnico, tratar de ser competitivos ante Brasil. Exacto, vimos un Brasil con pasajes pletórico, mientras que el equipo de México tuvo una actuación de un pobre nivel, no pasó de un mediocre término medio o más abajo del término medio. La actuación del equipo mexicano se ve muy complicado, francamente, que el equipo de México pueda derrotar a Brasil tras lo visto el día de hoy, pero vamos a ver si logra resurgir el equipo nacional y recordar lo bien que se comportó ante Alemania para tratar de eliminar a Brasil, lo cual representaría toda una hazaña la próxima semana en busca del obsesionante quinto partido. Hay una realidad también del fútbol mexicano, tiende a crecerse ante las grandes potencias. Eso también lo pongo en la ecuación. Es algo que históricamente ha ocurrido, es algo que ocurrió en esta misma competencia cuando se enfrentaron a la selección de Alemania, y eso ahí está. Ha ocurrido en otras oportunidades, ¿por qué no? Ojalá pudiera ser así. Y otra cosa, también los brasileños no son infalibles, tampoco creamos que no se les puede llegar. Hoy la selección de Serbia tuvo claridad ante la portería rival, por eso digo, si México se acerca a su mejor versión, esa que le vimos hace 2 domingos, entonces podrá competir. Si se parece a lo de hoy, no le veo manera. Hoy nos quedamos lo de hoy. Claro, por lo pronto con una impresión de bipolaridad del equipo mexicano después de lo bien que lo había hecho frente a Alemania. Hoy, francamente, fue un equipo distinto, muy distinto, diametralmente opuesto al que vimos contra el equipo de Alemania en el primer partido el 17 de junio. Vamos al reporte de Héctor Tello con la Macroplaza y cómo se comportó el público regio allá en Monterrey tras el pase a la siguiente ronda. Gracias, Beto, saludo afectuoso hasta Rusia. Finalmente el ambiente no se dio acá en Monterrey, no hubo aquel calor de los juegos pasados aquí en la Macroplaza, de la afición festejando. Poca gente estuvo aquí presente, a cuentagotas, 5 o 6 personas durante la explanada con la playera mexicana, y es que pues las formas en las que se da el pase también a octavos de final no incentiva a que la afición de Monterrey, que es muy pasional, no acuda aquí a la Macroplaza. ¿Te parece si escuchamos lo que dicen estas pocas personas acerca de su perspectiva del equipo mexicano tras esta derrota? Pues de que cambia, por supuesto que sí, porque ya de pasar como primeros de grupo y en una situación mucho más sencilla, podamos probablemente contra Brasil, que es un equipo muy duro, muy difícil, pero creo que sí podemos sacar el resultado y podemos dar la casta como el equipo lo dio contra Alemania. O sea, no es lo mismo enfrentar a Alemania en fase de grupos que de eliminación directa. No, ellos tienen la sangre fría, y yo creo que Brasil, con sus 5 copas del mundo, su historia, sus jugadores, su temperamento, que es lo que siempre le ha faltado a México, ¿no? Ganar en los partidos importantes, pero pues bueno, digo, si se va a quedar campeón del mundo o se quiere llegar a hacer cosas importantes, pues el que sea, ¿no? Que venga. Bien, Beto, sí hay un poco de decepción por el cómo se da la derrota, pero hay esa confianza de que pueda regresar la versión de la selección nacional que se dio en los primeros 2 partidos ante Alemania y Corea, con un fútbol convincente, y que esto sea solo un mal pasaje dentro de la Copa del Mundo. Regreso con ustedes, saludos. Y vamos a hablar también de la CONCACAF, la representación de Panamá, que dejó mucho que desear con el gol único de Baloy, y ahora Costa Rica también, que no pudo igualar el buen papel que había tenido en el Campeonato Mundial anterior. Ellos dos junto con México, que está en la siguiente ronda, que va a enfrentar a Brasil el próximo lunes en la ciudad rusa de Samara. Pero Costa Rica, decíamos, Ciro, se quedó lejos de lo mostrado en el Mundial de Brasil.
Sí, hoy terminan empatados a 2, suizos y costarricenses. El partido se llevó a cabo en Nizhny Novgorod. Empezó ganando el equipo de Suiza con una anotación lograda por Zemaili. Les emparejó Kendall Watson al minuto 56. Después apareció Josip Dirmich al 88 para poner ventaja para el equipo suizo. Y después un autogol de Jan Sommer, el guardameta de Suiza, termina decretando cifras definitivas 2-2 para las selecciones de Costa Rica y de Suiza. Costa Rica no solamente llegaba sin puntos, no había marcado goles en esta competencia. Y seguramente este partido de empate a 2 representará la salida de su director técnico Oscar Ramírez, después de esta competencia. No impactó mayormente este resultado, esta repartición de puntos en la clasificación de Suiza. Suiza va como segundo lugar de grupo, aún ganando, como llegó a estar 2-1 o 1-0, le hubiera mantenido en esa posición por diferencia de goles. El equipo brasileño estaba adelante en el primer sitio de este grupo. Y se van a pegar las elecciones allá en México el próximo domingo, día 1, con el partido que será el lunes al día siguiente entre México y Brasil. Desde hace muchos meses, cuando fue el sorteo del Campeonato Mundial, siempre se presupuestó que en el primer cruce podría tocar Brasil. Pues sí. Y aunque llegamos a pensar en las horas anteriores que esa historia podría cambiar, se pudo evitar. Y se pudo haber evitado. Finalmente Brasil será el rival del equipo mexicano, sin duda difícil. Recuerdo que México ya enfrentó a Neymar en una final, y fue en la de los Juegos Olímpicos, sí, en Londres, donde lograron los mexicanos nulificar a Neymar, y el equipo de México se convirtió en campeón, ganador del oro olímpico con la dirección técnica de Luis Fernando Tena. Hace 6 años. Hace 6 años. También estaba Marcelo en ese equipo. Neymar es otro jugador hoy, claro, que el que era hace 6 años, inclusive también hace 4, y además los complementos que tiene son estupendos. Philippe Coutinho es el que se ha puesto la tarea de ser el que resuelve los partidos en los 2 primeros episodios. Así ocurrió hoy. Neymar entrega un muy buen encuentro, pero sí sigo pensando que este equipo brasileño depende mucho de esta gran figura. Es su jugador más importante, su jugador diferente, y en el Mundial pasado, cuando no estuvo más con ellos, se notó de inmediato el bajón en el volumen futbolístico de este equipo, ¿no? Y el número 5 viene a jugar un papel importante, porque el equipo de México va a buscar el 5.º partido contra Brasil, y será el 5.º partido que juegue México contra Brasil en un campeonato mundial. La primera vez en 1950, se recuerda también en el 62 lo que ocurrió con el equipo mexicano contra el brasileño. Otras 2 confrontaciones posteriores, y esta de lunes será la 5ª contra Brasil en un campeonato mundial. Bueno, hace 4 años en la etapa de grupos hace 4, se enfrentaron. Claro. Hace 4, sí. Hace 4 años, en Brasil 2014, con una gran 0-0 actuación de Guillermo Ochoa, se logró ese 0-0. Y bueno, eso te da también una pista de cómo puede ser el partido. Y Ochoa ha andado en el mundo, seguramente vendrá un partido lleno de ocupaciones para él. 5.º partido entre mexicanos y brasileños en un mundial, pero primera vez que se enfrentan en una fase a eliminación directa en un mundial. Andrés Agulla tiene el reporte de la selección de Costa Rica. Andrés, qué gusto saludarte. Adelante. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? Un saludo grande desde Nizhny, donde acaba de terminar el partido. 2-2, empate entre Suiza y Costa Rica. Yo creo que de alguna forma los dos se llevan su parte. Suiza confirma la clasificación a los octavos final, era el objetivo que tenía, independientemente de lo que pasaba con Brasil y contra Serbia. Y Costa Rica se lleva algo, de lo que me parece había merecido. Es un equipo que había trabajado muy duro, que había trabajado cada partido y que se había llevado mucho menos de lo que había merecido. Hoy al menos se lleva un empate y se lleva 2 goles. Este equipo no quería ser el primer equipo o el único equipo de esta Copa del Mundo en irse de su participación sin al menos haber anotado un gol. Un muy buen gesto de Kendall Waston, que hoy fue titular cuando marca su gol, que es el primero de Costa Rica, salir automáticamente junto con todos sus compañeros al banco de suplentes a festejarlo, porque este equipo ha estado, y su cuerpo técnico, bajo mucha presión, bajo muchas críticas, bajo amenazas incluso. Entonces significó una descarga para todo el mundo. Si nos metemos en el partido, Costa Rica lo ha jugado muy bien. De hecho, hoy ha presionado mucho más arriba, hoy ha tenido un equipo mucho más ofensivo. Uno se queda con algunas preguntas después del partido de hoy de Costa Rica. ¿Y si Campbell hubiera jugado más minutos en vez de Ureña? ¿Y si Colindres hubiera tenido algunos más minutos? El hubiera en el fútbol no existe y cada partido es una historia distinta, pero hoy nos deja esas sensaciones porque Campbell brilló en este partido. Y es verdad que jugó algunos minutos en aquel contra Serbia y que no marcó la diferencia que hoy, pero nos queda esa sensación. Y si estos jugadores, si Campbell y Colindres hubieran tenido más minutos, ¿cuánto podría haber cambiado la historia? Lo concreto es que Costa Rica se va de la Copa del Mundo. Si
si tenemos en cuenta lo que dejó en aquel Mundial en Brasil, claramente es una decepción. Si analizamos partido por partido y vemos que Costa Rica vino a mostrar que podía competir y que ha competido con 3 grandes equipos en esta Copa del Mundo, sin lugar a dudas que Costa Rica, más allá de irse triste por no clasificar los octavos de final, por lo menos se va con la frente alta y con la conciencia tranquila, que ha dejado absolutamente todo lo que tenía que dejar y ha competido. Vendrá el día mañana, el día después, y ahí tendrá que elegir un nuevo técnico y habrá 3 o 4 jugadores que ya dejen de formar parte de esta generación y habrá otros 3 o 4 que no sabemos si van a llegar a la próxima Copa del Mundo. Pero viendo hoy jugar a Campbell a este nivel, seguramente Costa Rica tiene en quién apoyarse para seguir creciendo en la Copa del Mundo. Regreso con ustedes, Beto. Un saludo muy grande desde Nizhny. Andrés, muchas gracias, qué gusto saludarte. Aquí están los partidos para el día de mañana: Japón-Polonia, Senegal-Colombia, Inglaterra-Bélgica, un buen partido, y Panamá contra el equipo de Túnez en lo que será el final, Ciro, de la participación panameña en este campeonato mundial. En Kaliningrado, un duelo de pesos completos. Bélgica enfrentando a Inglaterra, 2 equipos con muchas condiciones. En Bélgica hay más de 10 futbolistas que triunfan en la Liga Premier, de la talla de un Eden Hazard, de un Romelu Lukaku. Hay 2 grandes goleadores sobre el terreno de juego, el ya mencionado Lukaku, Harry Kane del otro lado. En fin, un partido al que no le falta nada, con el primer lugar en disputa, con la ventaja en este momento de que si terminan empatados, el primer sitio es para la selección de Bélgica. En fin, no tiene desperdicio ese partido. Todo esto, tampoco el de Colombia. Colombia, claro, ya despertó en el juego anterior. ¿Cómo no? Colombia despertó en el partido anterior con jugadores de ataque realmente peligrosos. Hoy el equipo de México ha dejado una mala imagen. México fue la imagen de un equipo desastrado que tendrá que cambiar radicalmente para el próximo lunes contra Brasil. ¿Y qué sucede con otro de los 3 equipos de CONCACAF? Vamos a ir justamente con Caro Padrón, que tiene el reporte del equipo de Panamá, que va a abrochar su participación en el Campeonato Mundial. ¿Qué tal, compañeros? Gusto saludarles desde Saranza. Habrá cambios en el 11 titular de Panamá, que va a buscar sus primeros puntos mundialistas. Va a por ese resultado positivo y para ello, pues Jaime Penedo repite en la portería. También la pareja de centrales formada por Torres y Escobar por los lados estarían Ovalle. En el lugar de Murillo estaría tomando Adolfo Machado. Estaría Gavilán delante de la línea de volantes, conformada ahora por la ausencia de Cooper, evidentemente la llegada de Ávila, acompañado por Godoy, como siempre por las bandas José Luis Rodríguez el Puma, y del otro lado Bárcenas. Adelante, otro cambio, no estará Blas Pérez, estaría Gaby Torres, buscando un poquito más de ofensiva, un poco más de movilidad, de piernas, de velocidad. Así que pues esta es la necesidad de un equipo que quiere cerrar de manera digna su participación en Rusia 2018. Gracias, Caro. No sé si a estas alturas del día, ignoro si se haya presentado Maradona a su programa de televisión después. ¿A quién le importa Maradona? De cómo salió del estadio el día de ayer tras la avanzada del equipo de Argentina, con mucho espíritu, con mucho corazón, a sangre y fuego, al rojo vivo, decía un encabezado de un periódico argentino. Excelente cabeza, porque el gol fue de rojo y fue al rojo vivo la forma en que Argentina avanzó a la siguiente ronda. Pero el punto es que fue muy triste, muy lamentable, francamente. No me atrevería a juzgar mucho más que eso, pero sí a decir que fue una imagen muy lamentable. Triste, diría yo, la que dejó Maradona el día de ayer. Se sintió mal al terminar el partido, y aquellos insultos tampoco fueron adecuados para algunos aficionados que se encontraban debajo del palco desde donde presenciaba el partido. Despedimos al público de Radio Fórmula, que nos ha acompañado amablemente en este miércoles. De Maradona, es que de verdad creo que nosotros tenemos la culpa por seguir hablando de él. O sea, este tipo es un impresentable. Cada vez que se presenta fuera de un terreno de juego o en un acto público comete este tipo de improperios. Es Maradona siendo Maradona, de verdad. Y luego dice cualquier disparate, y luego trata de desestabilizar, y luego tiene presentaciones con fines políticos. Es de verdad un auténtico desastre. Pero la culpa no es de Maradona, es de quien lo hace, su compadre. Y la FIFA lo tiene como embajador, como leyenda, y lo invita y lo pone en palcos y lo pone en la palestra. Bueno, la culpa es de quien lo hace, su compadre. Sí, porque bueno, uno pensaría que siendo un embajador de la FIFA
podría tener un comportamiento diferente. Se aduce una enfermedad, un malestar físico, y esa es la información de la que se dispone, pero por lo pronto pues yo solamente diría que sí, es muy lamentable que Diego esté en esas condiciones y que haya insultado a unos aficionados ayer en el estadio al final del partido. Maradona siendo Maradona, es lo mismo que dije el día de ayer, y nada más. Es que si le seguimos dando continuidad a esta historia, nos vamos a encontrar con esta serie de improperios, de tropiezos, de situaciones bochornosas. Es de verdad impresentable. Sobre todo también porque acabó desviando un poco la atención, Ciro, de lo que hizo Argentina en la cancha, que termina por sacar la casta, desterró la apatía el equipo de Argentina con un buen partido, con un golazo antológico por parte de Lionel Messi en este partido, el gol que marca Rojo, también de buena factura para terminar por vencer al equipo de Nigeria, y Argentina pues demostró que tiene con qué seguir adelante en el Campeonato Mundial. Sí, entonces no hablemos más de Maradona, genio en la cancha, todo lo contrario fuera de ella, de verdad. Mejor vamos por una torta, como dicen los argentinos, por un pastel para Ciro Procuna, que está cumpliendo años. Se me acaba el cumpleaños, el día van a ser las 12 de la noche, me quedan 2 minutos de cumpleaños. Gracias, Ciro, felicidades. Gracias.